nombre es Ariel Darío López Martínez. Somos del grupo 311A de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. A continuación realizaremos la práctica número 4 de la materia de Ingeniería Eléctrica impartida por el profesor Hugo Suárez Onofre. Ya. Mi nombre es Stephanie Rubiceli Carrasco Jarquín. Mi nombre es Selene López Ortiz. El método de análisis de nodos y mallas son herramientas que permiten la aplicación organizada y sistemática de las leyes de Kirchhoff para resolver problemas complejos con un número de incógnitas y ecuaciones linealmente independientes muy reducido. En el método de análisis de nodos nos interesa conocer los voltajes de nodo para cada nodo del circuito. En el método de análisis de mallas nos interesa conocer las corrientes de malla para cada malla del circuito. A continuación mediremos la corriente de cada resistencia de nuestro circuito. Para eso tiene que ser a circuito abierto. Nos da una corriente de 6.7 microamperes. Volvemos a cerrar el circuito. Y abrirlo para medir la corriente de la siguiente resistencia. Nos da una corriente de 0.604 miliamperes. Mediremos la corriente de la siguiente resistencia. Nos aloja una corriente de 96 microamperes. Para esta resistencia tenemos una corriente de 0.695 miliamperes. Para esta resistencia tenemos una corriente de 102.8 microamperes.
Abrimos el circuito para medir esta resistencia. Tenemos 3.51 miliamperes. Cerramos el circuito. Ahora medimos la corriente de esta resistencia. Tenemos 55 microamperes. Cerramos el circuito. Calculamos la corriente para esta resistencia. Nos da un valor de 0.512 miliamperes. Y volvemos a abrir el circuito para calcular el valor de la corriente de la última resistencia. Nos da un valor de 3.26 miliamperes. A continuación vamos a medir el voltaje de cada resistencia para las fuentes de 10 volts. Vamos a medir el voltaje de la primera resistencia y observamos que nos da 11.01 volts. Para la segunda resistencia nos marca 8.64 volts. Para la tercera resistencia $10.19 volts. Para la cuarta resistencia nos marca .378 volts. Para la quinta resistencia nos marca 9.02 volts. Y para la última resistencia nos marca .803 volts. Ahora mediremos las corrientes que pasan por cada resistencia de nuestro siguiente circuito, el cual cuenta con 4 fuentes de voltaje. La primera fuente es de 15 volts, la segunda fuente es de 4 volts, la tercera fuente es de 10 volts y la cuarta fuente es de 20 volts. La corriente que pasa por la resistencia de 680 kiloohms es de 7.34 microamperes. La corriente que pasa por la resistencia de 1.5 kiloohms es de 653.06 microamperes. La corriente que pasa por la resistencia de 100 kiloohms
es de 99.69 microamperes. La corriente que pasa por el resistor de 10 ohms es de 752.75 microamperes. La corriente que pasa por el resistor de 220 ohms es de 107.3 microamperes. La corriente que pasa por la resistencia de 2.7 kiloohms es de 3.69 miliamperes. La corriente que pasa por el resistor de 820 ohms es de 59.59 microamperes. La corriente que pasa por el resistor de 22 ohms es de 585.76 microamperes. La corriente que pasa por la resistencia de 10 ohms es de 3.63 miliamperes. A continuación vamos a medir voltajes para corroborar los resultados para esta segunda parte de la práctica. El primer voltaje, que es para una resistencia de 460 ohms, es de 10.31 volts. El segundo voltaje, para una resistencia de 100 ohms, es de 313.34 milivolts. El tercer voltaje, para una resistencia de 330 ohms, es de 9.2 volts. El cuarto voltaje es de 801.42 milivolts, para una resistencia de 15 ohms. El quinto voltaje es de 8.89 volts para una resistencia de 150 ohms. Y el quinto voltaje es de 11.11 volts para una resistencia de 330 ohms.